Hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver el tema de semejanza. Primero vamos a definir qué es semejanza. La semejanza, ¿qué entienden por semejanza? Ya me habían dicho en las clases anteriores ustedes que entendían que es algo parecido, que casi igual, pero no exactamente igual. Entonces, en eso tenían toda la razón. Semejanza no quiere decir que son exactamente igual. Porque si fueran exactamente igual, como en este caso, si yo lo duplico, este cuadrado que tengo aquí, este sería exactamente igual en sus ángulos, en la medida de sus lados, y eso no se llama semejanza. Cuando es exactamente igual una figura a otra, se llama congruencia. Pero ¿qué pasa si a esta figura, pues que es del mismo tamaño que la que acabo de duplicar, la hacemos más chiquita o más grande? Ahí sí ya aplica que son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Los dos son cuadrados, los dos tienen 4 lados, tienen los mismos ángulos, entonces eso las hace semejantes a simple vista. Pero podemos pensar en que son semejantes nada más con verlas, pero matemáticamente hay un criterio que nos va a definir si son semejantes o no. Y ese criterio o esa palabra o ese concepto se llama proporcionalidad. Entonces, para decir que existe semejanza, tiene que haber proporcionalidad entre esas dos figuras. Aparte de que su forma sea igual a simple vista, debemos comprobar si son semejantes en cuestión de proporcionalidad. Entonces aquí, primero quiero que se familiaricen con la forma en cómo se estructura o cómo se define cada lado correspondiente o cada lado que no corresponde, o los ángulos, cuál es la simbología que se utiliza. Por ejemplo, para decir aquí la medida del lado A a B, puedo tener AB y una rayita arriba de AB. Eso significa que es desde este punto A hasta este punto B, es decir, este lado, de A a B. Y yo les puedo decir que mide 7 centímetros. Como es un cuadrado, pues ya todos los demás lados van a medir 7 centímetros. Si yo quiero saber cuánto mide de este punto a este punto, ¿cómo lo voy a expresar con esta simbología? Pues lo voy a expresar B a D y con la rayita arriba. Y pues también, como es un cuadrado, también mide 7 centímetros. De A hasta C, pues también mide 7 centímetros. Y de C a D, también mide 7 centímetros. Entonces, en la copia que tengo aquí, que es más pequeño, este cuadro que el original, también le puedo nombrar sus vértices. E, F, G y H. Y aquí pues puedo definir cuánto mide de E a F. Esta simbología, esto de aquí significa el lado del punto E al punto F. Y puedo definir pues que midiera 5 centímetros. Aquí. Entonces ahí ya tenemos una copia del cuadrado original donde se redujo 2 centímetros cada uno de sus lados. Entonces eso ya podemos llamarlo como semejanza. Ahorita no vamos a comprobar si es semejante con la proporcionalidad, porque nada más quiero que conozcan el concepto de semejanza. Y lo mismo pasa con cualquier otra figura. Aquí tenemos un triángulo que si yo le saco una copia, lo duplicamos, tenemos, ¿cómo dijimos que se llama cuando son exactamente igual? Son congruentes. Exactamente. Y si ya lo reduzco o lo hago más grande, pero sigue conservando sus mismos ángulos, pues de entrada ahí ya sé que va a ser, que existe proporcionalidad. Cuando ustedes van a una papelería y sacan una copia ampliada de un documento, pues es proporcional porque le están sacando el doble o a veces el triple o a lo mejor 1.5 más grande, o le pueden sacar la mitad del tamaño original. Entonces, como aquí yo lo estoy duplicando y nada más haciendo más grande o más chico, pues en automático yo sé que son proporcionales. Entonces, la semejanza es eso. Semejanza es cuando dos figuras son
parecidas en su forma, tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Eso es semejanza. Congruencia es que son exactamente iguales en todo. Puede variar el color, esas características en cuestión de cualidades, pues no implican que no sean congruentes. Si uno es rojo y el otro es verde, de todos modos son congruentes si tienen el mismo tamaño, misma forma, ángulos y medidas. Y ahora viene la parte importante de la semejanza, la razón de proporcionalidad. Para que sean semejantes tiene que existir una razón de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir razón de proporcionalidad? Pues que si la medida de un lado aumenta el doble, todos los demás lados tienen que aumentar el doble. Si se reduce a la mitad, todos tienen que reducirse a la mitad. No nada más puedo reducir un lado a la mitad y el otro lo aumento el doble, pues ahí ya no existe proporcionalidad. Tendríamos una figura desproporcionada que no es semejante, que es parecida, pero no es semejante. Entonces, aquí dice, ¿cómo se obtiene la razón de proporcionalidad? Pues es sencilla. Si yo quiero saber cuál es la razón que existe entre A y B, es decir, entre el rectángulo A, que es este, y el rectángulo B, esto es como la escala, es decir, ¿a qué escala está el rectángulo B con respecto al rectángulo A? ¿O a qué escala está el A con respecto al B? Entonces, si yo lo pongo así, A sobre B, quiere decir que voy a sacar la escala en la que se encuentra el A con respecto al B. ¿Y qué voy a poner así? Pues aquí vamos a poner las medidas del rectángulo A, que vamos a nombrar aquí este lado, el punto A, el punto B, C y D. Entonces, de A hasta B, ¿cuánto mide? Ahí dice 6. Y en el rectángulo B, ¿cuánto mide este mismo lado? ¿Cuál sería el correspondiente? Pues este sería el mismo lado correspondiente. El ancho. ¿Cuánto mide el ancho en el rectángulo B? 3. Entonces lo conservo así. Arriba siempre voy a poner las medidas del rectángulo A y abajo las del rectángulo B. Entonces en el rectángulo B, ¿el largo cuánto mide? Digo, en el rectángulo A, ¿cuánto mide el largo? Ahí está marcado. ¿Cuánto dice? 10. ¿Y el rectángulo B, cuánto mide su largo? 5. Entonces ya tenemos ahí fracciones. Y las fracciones son divisiones. Entonces si yo divido esta fracción, 6 entre 3, ¿cuánto me da? 2. Y si divido 10 entre 5, ¿cuánto me da? 2. Entonces, si las dos coinciden, los dos lados coinciden en que tienen esa misma proporcionalidad, quiere decir que sí son semejantes. Si en uno me diera un resultado de 2 y en el otro 1.5, pues ahí ya no serían semejantes, porque no están en la misma proporción. Entonces, para que sean semejantes, tiene que haber proporcionalidad. Y proporcionalidad significa que aumenten o reduzcan en la misma cantidad, ya sea el doble, el triple, 2.5, 3.5, 3.8, no importa, pero siempre y cuando conserven la misma proporción. Imagínense, si sacamos a escala un plano de una casa y lo reducimos a un cuarto de la casa, le aplicamos una escala de que cada metro en la vida real sea 1 centímetro, y a otro cuarto le aplicamos de que cada metro en la realidad sean 5 centímetros, pues nos va a salir una casa desproporcionada, no va a coincidir. Entonces todo tiene que conservar la misma proporcionalidad. Y este 2 es como, se le conoce como la razón de proporcionalidad y se va a abreviar con una R minúscula. R igual a 2. ¿Qué significa eso? Pues que el rectángulo A con respecto al rectángulo B es el doble de tamaño. Es decir, que las medidas del rectángulo B las multiplicamos por 2 para obtener las medidas del rectángulo A. Y sí coincide, porque 3 por 2 nos da 6 y 5 por 2 nos da 10. Y si lo queremos aplicar a la inversa, saber cuál es la razón de proporcionalidad del rectángulo B con respecto al A, es decir, al revés, B con respecto a A, pues nada más cambiamos las medidas.
Si aquí teníamos 6 tercios, pues acá va a ser 3 sextos. Si aquí son 10 quintos, va a ser 5 décimos. Igual, lo dividimos. 3 entre 6, ¿cuánto les da? 3 sextos es lo mismo que un medio. Y 5 décimos, pues es lo mismo que un medio. Entonces tenemos exactamente la misma proporcionalidad en ambas relaciones. Entonces la razón de B, es decir, del rectángulo B con respecto al rectángulo A, es de un medio. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico 6 por un medio, me da, o 6 por un medio es lo mismo que la mitad de 6. ¿Cuánto es la mitad de 6? 13. ¿Y la mitad de 10? 5. Ahí está, coincide. Disminuyen la misma cantidad de veces. Luego aquí viene cómo trazar una copia semejante. Esto es importante porque lo van a ocupar en la actividad que van a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Si yo tengo este rectángulo y voy a decir que esto mide 12 centímetros y acá 9, el ancho, 9 centímetros y 12 centímetros. Ya lo medí con mi regla y esas son las medidas. Entonces, para trazar una copia semejante, ¿qué pasa si yo lo hago exactamente igual? De 9 va a ser congruente y no va a ser semejante. Entonces, ¿qué harían ustedes para que sea semejante? Proporcionarlo más chico, por ejemplo, que sea 3 veces más pequeño. Ok, puede ser 3 veces más pequeño. Entonces ahí lo tengo que dividir cada lado entre 3. 9 entre 3, ¿cuánto me daría? 3. Entonces aquí tendría uno de 3 centímetros, el ancho. Y 12 entre 3. Y el largo sería de 4 centímetros. Y con eso yo ya construí un rectángulo que es semejante al original. Y es válido porque los dos lados, tanto el ancho como el largo, disminuyeron 3 veces. Si lo hago más grande, ¿se puede o no? ¿Tiene que ser más chico nada más? También puede ser más grande, ¿verdad? El doble de grande. Ajá, es proporcional. Puede ser el doble, como dice su compañero, que mida el ancho 18 centímetros y el largo tiene que medir 24. Pero ¿qué pasa si yo nada más el ancho le pongo el doble, 18, y al largo nomás le pongo 15 centímetros? Pues no sería proporcional. Ya está. Tendría diferente forma. Sería más largo el ancho ahora que el largo que teníamos al inicio. Entonces es la manera en cómo ustedes pueden trazar uno semejante, ya sea más grande o más chico. Puedo reducirlo 3 veces, puedo reducirlo 2, o simplemente con que multipliquen diferente de 1, porque si multiplican por 1, pues lo que va a pasar es que van a tener una figura exactamente igual. Pero ya si multiplican por 1.1, por 1.2, por 1.3, cualquier número diferente de 1, o menor de 1, o mayor, sin que sean números negativos, pues van a obtener una figura exactamente semejante. ¿Ok? Entonces, nada más es multiplicar. Construir cosas semejantes es multiplicar. Puedo multiplicar yo 9 por 0.3 y me va a dar una medida. Y ese 12 también lo tendría que multiplicar por el mismo 0.3. Que aquí en este caso, ese 0.3 sería la ¿qué? ¿Cómo se le llama? Acá lo calculamos. Y está en letras color rojo. La razón de proporcionalidad. En el caso de estas medidas que nos dio su compañera, que lo redujéramos a 3 veces, pues es la razón de proporcionalidad es esa, 1/3. ¿Por qué? Porque estas medidas yo las dividí entre 3 y me dan estas medidas de acá. Entonces, de esa manera tenemos la razón de proporcionalidad. Si yo lo reduzco a la mitad, es decir, este 9 por 1 medio o por 0.5 me va a dar 4.5 centímetros. 12 por 0.5 me da 6 centímetros. Y de esa manera yo tengo una razón de proporcionalidad. ¿Cuál sería la razón de proporcionalidad en esta? Es la cantidad por la que estamos multiplicando los lados, 0.5. Que 0.5 es lo mismo que 1 medio. Entonces
puede ser de ambas opciones. Entonces, aquí yo tengo este ejemplo y quiero que me saquen una copia que tenga una razón de proporcionalidad de 1.5. ¿Qué tendrían que hacer? Multiplicar por 3 por 1.5. Siempre se multiplica la razón de proporcionalidad por la medida de cada lado. Entonces, aquí nada sería multiplicar 4 por 1.5, 6 por 1.5, 8 por 1.5. ¿Ok? Y ya tendríamos ¿sería un triángulo más grande o más pequeño? Más grande. Siempre que multiplicamos por más de 1 va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí queda el video. Hasta aquí queda la explicación también en vivo. Y va directo a YouTube. Así que manden saludos.